café que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Bueno, iniciamos con más de Sin Miedo al Éxito, iniciamos con este programa, iniciamos también parte de la segunda semana del mes de agosto acompañándote y estando contigo y sobre todo recordarte que este mes vamos a estar hablando de un tema excepcional, algo que tiene que ver con luz seguramente y algo que muchas veces hemos experimentado todos es ese momento cuando se va la luz. Y yo te pregunto directamente a ti que nos estás escuchando esta noche, coméntanos el 42 15 87 66 y en tu casa cuando se iba la luz, ¿qué es lo primero que hacían? ¿Qué es lo primero que buscaban? ¿Qué es lo primero que contaban? O si gritaban o le hacían como nosotros, coméntenos qué es lo primero que hacían cuando se iba la luz, cuando llegaba el apagón. Creo que todos tenemos anécdotas que contar con esto, pero antes les presentamos el tema de esta noche. Estará contigo Jair Ramírez, Gisela Argueta y Andrea Ramírez. Y esta noche vamos a estar hablando sobre la oscuridad. La oscuridad. Y creo que ese momento de oscuridad precisamente va a poder permitir en nosotros muchas cosas: miedo, confusión, terror, soledad. Algunas veces también vamos a sentir culpa, no sé. Creo que la oscuridad trae muchas emociones a nuestras vidas. La oscuridad es mala. La oscuridad, bueno, si te ayuda a mejorar, tal vez, ¿no? Sigue siendo mala. Okay. Depende desde qué punto la veas, desde qué percepción o desde qué perspectiva la veas. Creo que todos tienen una percepción mala, como lo mencionabas, de la oscuridad, porque da miedo. De pequeños creo que, o de niños, muchas veces nos dio miedo la oscuridad, ese momento lluvioso de truenos, donde se iba la luz y la lámina de la casa hacía y tú no sabías qué estaba pasando, si era un monstruo de eso. Mirabas muchas sombras. Mirabas muchas sombras. Yo tengo un montón de experiencias sobre eso, pero las vamos a contar más adelante. Creo que también suceden muchas cosas cuando se va la luz, pero para poder iniciar yo les preguntaría si en este momento, en cualquier lugar en donde estén, en Norteamérica, en América, en Europa, estén de paseo, en sus hogares, en donde estén, si se va la luz, en su camita, y no tuvieran ni idea de dónde están, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál sería su primera solución? Así que lo primero que se viene a la mente, porque entras en modo supervivencia. Primero encender el flash. El flash. Ajá. ¿Y si no tienes teléfono? Uno siempre tiene el teléfono. No siempre. Yo tengo una anécdota que no lo tenía en la par y pasaron cosas. Cuéntanos. No, es que yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, de que pues estaba dándole comida a mis perros. Yo creo que no se recuerda, estaba dándole comida a mis perros, estaban pequeñitos y se fue la luz y todos, yo siempre grito para que ella se asuste. Ajá, y todo se quedó así, oscura, silencio. Y comienzan a gritar. Y a mí me comienza a dar miedo porque yo no tenía ni el teléfono, nada, la par, no tenía nada. Y empecé a llorar, pero del estrés de que ellos no hacían nada. Tráiganme algo para mirar, porque ellos sí tenían el teléfono a la par, me podían levantarse y irme a alumbrar. Entonces yo le dije, tráiganme algo para ver, o sea, una luz o algo. Y ellos, no, que solo se empezaban a reír, a burlarse. Yo del estrés comencé a llorar porque no llevaba qué hacer. Y hasta mis perros se llegaron a hacerse conmigo y yo de tipo, ¿qué está pasando aquí? La juventud tan frúgil, ¿va? Sí. Después hubo drama por eso. Sí, después me cayeron mal, los regañé, me enojé, les reclamé de todo. No, creo que todos hemos vivido ese momento. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de presenciar la oscuridad. Por qué la gente lo primero que hace es gritar. A mí me cae mal cuando la gente grita. Pues te caería mal él porque él grita por todo. Sí. Pero yo sé que él es por molestar, pero hay gente que de verdad lo hace por sí. miedo, por no sé. No, yo no grito, yo lloro. ¿Por qué? Porque se va la luz. No, la verdad no. Solo cuando estoy así sin hacer nada, sí, o sea, es como que... ¿Dan ganas de gritar? Sí. Es que los gritos ayudan, te desestresan, como que te van a liberar endorfinas. Óiganlo. Sí, como que le llevas tu estrés a alguien más. Llega a pasar también eso. No, creo que hablando de esta misma pregunta, si me la hicieran a mí, lo primero que hacía era esperar que regresara la luz. Yo sí no entraría en pánico. No, tieso. Ajá, ahí me caería en ese lugar, sí, no me movería. Porque es bien complicado, porque por ejemplo, cuando conoces un lugar, conoces tu casa y se va la luz, sabes por dónde está cada cosa. Ajá. Y como que te lo imaginas cuando hay luz.
Y entonces, aquí está la sala, aquí estoy pasando por tal lugar. Y vas tocando y dices, sí, por aquí voy bien. Pero cuando no conoces un lugar, fácilmente o te caes, o hay unas gradas, o hay cualquier cosa. O te lastimas el dedo pequeño del pie. O ahí es donde Dios prueba tu santidad. Ajá. ¿Por qué siempre es ese dedo? No sé, porque siempre es ese dedo y uno así, no, por favor, Dios, no me pongas esta tentación. Creo que pasa mucho en ese momento de oscuridad, pero lo primero que harían entonces es encender el flash. Si tuviera mi teléfono, sí. Si no lo tuvieras. Quedarte quietito. Ajá. No tieso hasta que venga la luz. Tranquilitos. Hasta que venga la luz. O si tengo algo en la pared donde yo pueda moverme y saber que en un cuarto le aparecen ellos molestando, me voy con eso para no sentirme sola. O sea, si sé que hay personas conmigo de la par, pues sí. Eso siempre me he preguntado yo, ¿por qué les da miedo la oscuridad? Porque no ves nada. Pero es porque... Porque no ves nada y te imaginas cosas, como lo que decíamos. Yo creo que es más porque te sombras. imaginas cosas, no porque no ves nada. Si tú ves un bulto, puedes pensar que es una persona. Ajá. Puede pasar. Es que muchas películas de miedo. No, es que hay mucha tele miran. Mucha tele, digo que es eso, que mucha tele miran, por eso al final de cuentas no pueden ver la claridad de las cosas aún en medio de la oscuridad. Pero este mes en Radio Alternativa vamos a estar hablando sobre tu palabra en mí, y específicamente en este día lunes 11 de agosto vamos a estar hablando sobre oscuridad, como también necesitamos de la luz y también de la oscuridad para diferentes aspectos de nuestras vidas y que son presentes en nuestro día a día. Ay, pero por favor que alguien Hey, hola chicos, soy Josh Games y quiero hacerles una invitación. Ustedes tienen que escuchar y no se pueden perder la programación de Radio Alternativa 107.1 con un mensaje increíble y con las mejores canciones. Les mando un abrazo. Hey, hola, ¿cómo están? Soy Josh Games. Porque nada no es nada si es contigo. Ay, pero por favor que alguien y quiero enviarles un saludo y un abrazo fuerte a todos los oyentes de Radio Alternativa 107.1. Les mando un abrazo fuerte y gracias por tanto apoyo a mi música. Un abrazo. Alternativa 107.1 FM. Este es un saludo para toda la audiencia de Sin Miedo al Éxito. Se acabó la marihuana, ya no consumimos eso. Este programa juvenil donde todos se reúnen para disfrutar de la buena música. Ahora sí tenemos vida, porque Jesucristo nos inyecta pura adrenalina y cambio. Chicos, les mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Les saludó su hermano y amigo de Byron, el astronauta. Sin miedo al éxito. Elevar una sola voz que eres santo, santo, santo. Vivía preso del exceso, mi corazón está herido. Hola. Estamos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito. La confusión no se vence con más opiniones, sino con más luz. ¿Quién dijo eso? Alguien, una persona, porque por algo está aquí. Muy sabio. No, Cosas sí, que a ver. dijo, voy a decir yo. No, yo no dije eso, pero sí he pensado de una forma diferente a eso. A ver, ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Ajá. A ver, yo sé que sí les ha pasado. No les ha pasado. Yo sé que les hacía falta eso, yo lo sé. No, De que cuando pasa algo en nuestra vida, vamos a contarle a alguien cercano. A alguien cercano. Le contamos lo que nos pasó, lo que vivimos y queremos opiniones para ver qué hacer. Queremos sugerencias para ver cómo reaccionar, cómo responder. A veces nos pasa ese tipo de cosas y una respuesta no nos basta y queremos seguir con otras. Entonces vamos como que le voy a preguntar a esa persona, a esta amiga, y voy a ver qué me dice. Si no me gusta lo que me dice, me voy a ir con otra persona para ver si me dice lo mismo o diferente. Y así se van con diferentes personas. Y al final de cuentas no sabes ni qué hacer porque cada persona te dijo algo diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente. Entonces, al final de cuentas, nada de esas opiniones te van a ayudar a aclarar tus ideas o a aclarar lo que tú quieres, porque al final de cuentas cada persona piensa diferente, cada persona aconseja de diferente forma. O lo que pasa también es que en vez de ayudarnos, o sea, yo siempre digo esto, o sea, no me des empeorando. más problemas, dame soluciones. Exacto. Entonces es como que no, yo no quiero más, dame mejor una solución así concisa. Es como cuando quizá a veces buscamos a nuestros papás para contarles algo y en vez de que nos ayuden nos terminan dando un gran regaño. Sí. Mami, no te lo conté Yo para que me buscaba un regañaras. consejito. Ajá.
Entonces te dan una buena charla motivacional. Exacto. Eso, de esas son bien motivacionales, vaya. Eso que te involucran y te ayudan a ser mejor siempre. Lo he dicho yo, esas charlas motivacionales, es que vas a una charla motivacional y te dicen, sí, tú puedes, lógralo, que no sé qué. Igual la que tus papás te invitan. La que ellos usan es psicología inversa. Te invitan a ser mejor. Aquí, pura identificación, creo que alguna vez también lo has experimentado y lo has sentido con eso. No ofender padres. También un ejemplo claro se puede decir es cuando alguien no sabe qué estudiar o no sabe qué seguir en la U. Ya sabes qué vas a seguir. Sí, ya sé, pero pasé por ese momento, así que lo puedo decir. A ver. De que no hallaba qué seguir porque yo no sabía qué quería. Yo quería algo, pero no podía lograr, no podía pero hacer no eso. sabías que era ese algo. No, bien, o sea, yo sabía que todavía quiero eso, pero sé que esa carrera tal vez no me va a ayudar mucho a lo que tengo que hacer, varias cosas, varias cuestiones ahí. Entonces yo vine y le dije le dije a Yair, le dije a mis papás, le dije a varias personas, ¿y qué sigo? ¿Qué hago? No sé qué hacer, porque pues ya se siente el pestorcito, ¿verdad? De que ya no vamos para la U. Entonces es como que ya tienes que irte mentalizando qué querías. Y al final de cuentas pregunté a todas las personas y pues cada persona me dijo, vos seguí tal cosa o seguí esto. Y al final pregunté a otra persona, vos seguí lo que querrás. Y yo de, bueno. No me eres muy útil. Ajá. Entonces al final de cuentas, un día de esos les pregunté a mis papás, ya, en serio, ¿qué puedo seguir? Ayúdenme. Porque ya entraba sin caos. Y pues comenzamos a ver, a conseguir pues ideas de qué podía seguir y todo eso. Y pues al final sí me elegí por una carrera y pues primeramente Dios, ahí vamos. Se resolvieron. Me resolvieron, ellos sí me pudieron resolver. Entonces pasa ese tipo de cosas. Yo diría que la etapa más difícil de tu vida siempre va a ser atravesar la universidad. Bueno, dependiendo de qué carrera elijas, diría yo. Pues, no estoy subestimando ninguna carrera, todas tienen su complejidad, pero es difícil, creo que es difícil porque es un cambio rotundo en tu vida y donde trae mucha confusión, trae neblina completa, más que oscuridad es neblina. No sé si les ha pasado que van de viaje, van con su familia o van ustedes tal vez manejando, los que nos están escuchando, y de la nada se topan o cruzan un lugar con mucha neblina. La experiencia es terrible porque no ves nada. Y más cuando van en un carro manejando. Sí, prácticamente esa es la experiencia. Imagínate solamente imagínate caminando. Te imaginas el camino, te imaginas el camino cuando vas en el carro porque no miras completamente nada. Creo que nuestra vida con relación a la oscuridad también, o con relación entre oscuridad y confusión, haciendo como esta comparativa, puedo mencionar que es igual. Muchas veces la oscuridad no se ve reflejada como neblina, o no se ve reflejada como oscuridad completa en nuestras vidas, sino que muchas veces la confusión se va a representar como decisiones que vamos a tener que tomar. Confusión se va a tomar como también diferentes puntos de vista y a qué le estamos haciendo caso y a qué no le estamos haciendo caso. Algunas veces van a llegar personas con el simple o el simple hecho, la simple razón de quererte destruir, y otras solamente con la intención de construirte o de ayudarte o de aconsejarte. Pero como nosotros fomentamos mucho nuestra valía, nuestra identidad y nuestra personalidad en lo que dicen los demás, al final no sabemos a quién hacerle caso. Si la persona que está llegando a destruirnos, pero se nos disfraza también de oveja, que es solamente un lobo vestido de oveja, dicen por ahí, si se nos disfraza también, que le hacemos caso, porque se escucha tentador, pero en realidad solamente era con el fin de dañarnos. Pero la persona que nos aconseja y que no mucho nos gusta lo que nos dice, porque tienta contra lo que te llama la atención tal vez, o con lo que está en tu corazón, no nos gusta porque no es lo que queríamos escuchar. Entonces creo que desde ahí inicia la confusión. La confusión inicia entre un debate entre lo que tú quieres, con la que otra persona te aconseja o te dice que puede ser mejor para tu vida, o también la confusión también es interior. Creo que es entre lo que el corazón quiere y la mente algunas veces quiere. No sé si lo han escuchado, pero siento que se vive de esta manera también. Callen al corazón. Ajá, que no lo sabe. No lo escuchen. No. Y por eso también se pierden amistades a veces, porque una persona que es realmente tu amigo te va a decir las cosas buenas que debes hacer. Y la verdad no nos gusta no va a probar las cosas malas que vas a estar haciendo. Así como que, no sé, pues dale si quieres. O lo que quieres escuchar. Pero alguien que te aprueba todas las cosas malas que estás haciendo no es realmente tu amigo, porque no quiere verte bien. Sí, eso es un problema. Muchas veces nos vamos con la persona que nos dice lo que queremos escuchar. Exacto. Lo bonito, así como que, sí, tú crees en tus sueños, triunfa, créete poderoso, poderosa, y todo ese tipo de diálogos y también expresiones que escuchamos en la actualidad, que en realidad solamente es una emoción momentánea y vivimos de una dopamina momentánea, hablándolo de esta manera, hablando de emociones, vivimos de algo momentáneo, de que dicen, sí, puedes, y ese día tú te sientes el rey del mundo, pero el siguiente día, ¿qué pasa? Viene el bajón de una vez, ya no sabes qué hacer y solo fue algo momentáneo.
Vivimos en una sociedad muy espontánea, vivimos en una sociedad muy líquida, por eso es que se habla de esto. Nuestra sociedad es líquida porque ya ni lo puedes retener en las manos, prácticamente escurre, porque al final nuestro credo, lo que creemos, lo que sabemos o lo que decimos hacer cambia de la noche a la mañana, y creo que desde ahí nace la confusión. Acá, para exponer, creo que sería cómo solucionar esta problemática, cómo venir al punto en el que nosotros decimos cómo evitamos la confusión en nuestras vidas y de qué manera nosotros podemos llegar a permitir que esa confusión prácticamente sea luz, o que haya luz en medio de nieblas o de oscuridad. Sí, porque aquí le estamos dando problemas, no soluciones, hay que darle una solución. A ver, yo siento de que tal vez omitiendo preguntar mucho, o sea, preguntar muchas opiniones. Entonces, siento que deberías de pensar tú qué querés y tener una idea de lo que querés, y después preguntarle a alguien que tú sabes que te va a decir la verdad, de que no te va a consentir, por así decirlo, y que te va a decir la verdad, sea cual sea, sin importar si te duele o no te duele, irla a preguntar, siento yo, pero no a todas las personas que se te cruce por el camino, sino solo a una persona que sentís que te va a decir la verdad. Saber a quién acudir. A mí me pasa que a veces cuando pido opinión sobre dos cosas, mi papá, por ejemplo, me dice, lo que a vos te guste, o las dos están bien. Y yo, papi, decime una. No te pregunté para que me dejas eso, sino para que me des una respuesta ya. Es una respuesta muy de hombres. Ajá, o sea, si yo estoy indecisa y si me decís eso, voy a seguir igual de indecisa. Entonces necesito que me aclares la situación. A mí me parece que es esa, pero es la que te guste. Sí, yo siento que hay que saber eso, distinguir eso, y tal vez a la hora de saber bien, pues tal vez te aclaras más las ideas. Ya tienes dos opciones. A mí siempre me repetían de pequeño en la escuelita dominical y en diferentes lugares este versículo que me llama la atención, y creo que es muy conocido por todos. Creo que hay muy pocas personas que no lo sepan, y es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, hasta cantito ahí con eso. Sí, hasta cantito ahí con eso. Y creo que es muy común escucharlo en la Reina Valera 960 o 1960, pero a mí me gusta lo que dice también en la versión NBI, nueva versión internacional, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es luz en mi sendero. Y creo que muchas veces vamos a encontrarnos en ese mar de indecisiones, en no saber hacia dónde ir, en no saber si de izquierda o derecha, si es blanco o negro, si es azul o verde, no saber qué hacer, pero recordar que la palabra de Dios es esa lámpara. Prácticamente no se equivocaba o no se equivoca la misma palabra de Dios al decirnos esto. En un momento de indecisión, creo que la mejor elección para nosotros poder sentirnos firmes es yendo a su palabra, comunicarnos con Él, conectarnos con Él. Se nos olvida, lo tenemos tan subestimado esto, o tan infravalorado, me atrevería a decirlo, que al final de cuentas es la mayor solución y el mejor antídoto para todo, pero lo dejamos de último plano. Primero le pregunto a mamá, primero le pregunto a papá, al hermano, al mejor amigo, a la mejor amiga, y hasta de último busco a Dios, pero cuando ya me dijeron algo, ya me dieron una base, es que mi mamá me dijo esto, entonces esto vengo y le digo a Dios y le pregunto. Creo que desde ahí ya no le estamos dando prioridad a Él, y después nos enojamos con Dios porque Dios no hizo nada y lo dejamos de último lugar y lo olvidamos completamente. Entonces creo que aquí empieza el cambio. Aquí empieza el fin de la oscuridad y el fin de la confusión. Primeramente pidiendo sabiduría para tomar la mejor decisión, pero no utilizando a Dios como última oportunidad o como ese as bajo la manga. Él tiene que ser el primero en saber qué te pasa. El primero, y ese es el error que cometemos todos, y hay que ser muy sinceros. No buscamos a Dios en primer lugar. Entonces es ahí donde nosotros prácticamente empezamos a permitir que entre más indecisión y entre más confusión a nuestras vidas. Yo siento de que le pedimos a Dios: haz tu voluntad, pero en nuestro caso es lo como que menos que hacemos. no lo hagas. No, porque lo que más quieres es hacer nuestra voluntad. Entonces creo que cuando tú le pides a Dios que haga su voluntad, tiene que ser de corazón y que verdad con las ganas de que haga su voluntad y que te dé la respuesta, pero no así como que no me digas, no la quiero escuchar, sino con ganas de escucharla, y aunque duela. Y estar resignado a lo que venga. Ajá. Es que es difícil aceptar la voluntad de Dios. Recordemos que trae esa parte fundamental que es buena, agradable y perfecta, pero muchos dicen por ahí, pero algunas veces no es agradable. Es buena, es perfecta, sí, pero muchas veces no es agradable porque nos toca, al final de cuentas, como que cambiar algo de ti, algo que estabas acostumbrado, algo que ya habías moldeado, formado, pero como que te rompe y te toca que volverte a armar nuevamente y genera un cambio en ti que muchos de nosotros no nos gustan, pero son necesarios. Luego al final se convierte agradable, porque dices, sí, era necesario, y todos nos sentimos orgullosos, alzamos pecho y decimos, sí, esto fue parte del proceso y ahora soy este tipo de persona. Pero estando en la tribulación, en medio de la confusión, te quejaste, más no.
poder. Te quejas. Y es difícil. Ahí donde más confusión hay, me atrevería a decir. Que en medio del proceso donde más confusión hay, porque no sabes si hacer lo que tú quieres, lo que el mundo dice que hagas o lo que Dios dice que hagas. Es ahí donde necesitamos su palabra y el que Él sea luz en medio de nuestro sendero, en medio de nuestras decisiones. Moito, bienvenido a Sin Miedo al Éxito. Qué bueno tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué alegría estar con ustedes. Qué bueno, poquito a poquito fue entrando mi voz. Así parecían las canciones de los años, ustedes ya no se recuerdan de los años así 80. Como el fade. Ajá, con fade entraban y salían. No tenían un final, sino era como que se iba bajando el volumen. Y en las iglesias, así le hacían también, porque no sabían cómo finalizar. Pero qué alegre poder verlos, de verdad, me ilusiona mucho poder platicar con ustedes. Y cuando los venía escuchando en la radio, dije, aquí están todos los que sí conozco. Qué bueno poder verles. Y fíjense que cuando hablaban de la voluntad, solo quiero hacerles énfasis en esto. Nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero la voluntad que queremos que sea del Señor es nuestra voluntad. Es como cuando alguien me dice, ustedes saben que me encanta el café. Y alguien me dice, a mí también, ¿cómo me gusta el café? Así, a mí me encanta con 3 de azúcar, con cremora y hasta que le echen vainilla o que le echen caramelo. Entonces digo, entonces no te gusta el café. Te gusta un postre, pero no es el café. Un postre que lleva café, pero no es café. Entonces, cuando no es puro, la voluntad de Dios viene pura, dices, esto le falta azúcar. Así no es como me gusta. Pero con el tiempo, cuando te acostumbras, fíjense que el café me hizo empezar a dejar la Coca-Cola porque era muy dulce y ahora mis sentidos se agudizaron, como muy receptivos al azúcar que tiene esta bebida y me molesta la cantidad de azúcar que siento porque tomo café. Entonces, sí, la voluntad de Dios, como viene adornada de todo lo que yo quiero, Señor, es que sea tu voluntad, yo quiero tener por lo menos un vehículo que me lleve para servirte, Señor, pero mejor si viene quemacocos, aire acondicionado, que sea último modelo. Entonces, eso es azúcar. Eso es lo que le condimenta y no sabemos que ya no es puro. Le vas añadiendo. Pero esto es porque así nos enseñó el sistema y de esto creo que vamos a hablar más adelante porque está muy interesante el tema y recordemos que siempre va a haber confusión. Hoy en la mañana recordaba, y a ver, ahorita se van a imaginar ustedes, ¿cuánto es cuando ustedes miran un chispazo de luz en la oscuridad? Así, cuando se va la luz. Un destello de luz. No, esperanza. Así como que alguien la luz. No, es un chiste. Cuando le dan con el dedo pequeño a un sillón o una pata o algo, miran luces, aunque esté todo oscuro. Pero sí es cierto, y eso es lo que pasa. En la oscuridad uno no sabe qué decidir porque uno no distingue qué es lo que pasa. La oscuridad es como la penumbra. Hay un momento en el atardecer o en el amanecer en donde no hay suficiente luz de día o de sol, ni tampoco hay suficiente luz de lo que llevemos y no sabemos qué decidir, qué está mejor, qué es bueno. Sí, es de día, es confusión. Sí. Eso es confusión. Sé detallista. Observa y escucha lo que quisieran o necesitan quienes te rodean. Una cartita de ánimo, una salida a comer, un regalo significativo, un detalle oportuno, provoca que quienes te rodean no solo sepan tu cariño, provoca que lo sientan. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. 107.1 FM. De la noche con 42 minutos, volvemos con más de Sin Miedo al Éxito y algo importante que debemos de recordarte y es que te preguntaba al inicio, coméntanos al 42 15 87 66, sí, al 4215 8766, ¿qué es lo primero que haces o hacías cuando estabas pequeño, cuando se iba la luz? Creo que todos tenemos más de alguna anécdota que contar con relación a esto. Y a mí me llama la atención porque para introducir en este siguiente punto que queremos compartir contigo, quiero hablar sobre esto, con esta misma pregunta. Tú lo puedes responder y comentarnos. Sé feliz junto con nosotros de esas experiencias, de esas anécdotas chistosas, no tan chistosas, tristes, no sé, de miedo, de terror. Coméntanos. A mí siempre me sucedía que cuando se iba la luz en casa de mis abuelos siempre empezaban a contar historias de miedo, historias de terror, y era lo normal, se ponía todo oscuro, buscaban
la veladora, buscaban ahí la candela, la ponían y yo ya había agarrado práctica porque nomás iba la luz, lo que tenías que hacer es buscar la candela y para que se pegara tenías que poner un poquito de cera en la mesa donde estuviera para que se pegara la candela. Entonces yo siempre hacía eso, yo era el encargado de eso. Mi abuela, cuando estábamos en la casa de mi abuela, me decía, mira, anda a traer la candela, ya sabes cómo poner y las pones, me decía. Entonces, yo las puse. Quedaba manchado. Y después quedaba todo manchado, pero por lo menos tenías un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Quería hacer énfasis en esto porque un día me encontré solo en la casa, ya no me encontraba en la casa de mi abuela, sino me encontraba solo en la casa. Mi papá tuvo que ir a traer a mi mamá al trabajo, mis hermanos todavía no estaban, entonces yo solo estaba yo en la casa. ¿No? ¿Cómo? No, todavía no existía. Entonces tenía alrededor como de 5 años y lo recuerdo bien porque me quedé yo ayudándole a mi papá a un trabajo que él estaba haciendo y me dijo, quédate avanzando, yo ya vengo, me tardo 20 minutos, me dijo. Entonces él se fue por la nada, se vino una tormenta así de la nada, se vino una tormenta, un aire así de tornado prácticamente, empezó a sacudir la lámina de la casa, se fue la luz y empezaron los truenos, los rayos, los relámpagos y ahí todo eso, y ya se imaginan ese escenario bien catastrófico. ¿Y por qué no te pudiste contarte historias de miedo? Es que ese es el punto, empecé a recordar todas las historias de miedo y todo empezó a tener forma, mi imaginación tomó parte de todo lo que había sucedido cuando pasaba tiempo en la casa de mi abuela, que teníamos un periquito de esos, no sé cómo llamarles, pero es algo grandes, eran algo grandes, ¿De los que de hablan? cabeza azul, eso es de cabeza azul. La cosa es que él se estaba mojando y iba a gritar en medio de eso, entonces él iba a gritar, pero yo no pensé que fuera él. Que era alguien. Entonces él decía, y yo me imaginé otro ruido, o me imaginé que algo más era, y me sentía solo, me sentía completamente solo. ¿Estabas solo? Y sí, solo estaba el periquito conmigo. Un periquito no te voy a defender en la No me voy a defender, pero me sentía Él quería que lo defendieras. completamente solo, que llegué al punto de quedarme dormido del miedo. Me quedé dormido, imagínate. Qué Llegué nivel ese, tanto ¿no? miedo que me quedé ahí en el cuarto. No era mucho tu miedo, entonces. Que me quedé dormido, no sé qué pasó. Porque cuando Se desmayó. Se durmió para no sentir. Cuando me desperté, seguía la tormenta, pero ya estaban mis papás ahí. Ya había regresado la luz. Entonces creo que así mismo la soledad muchas veces llega de esta manera, así caótica, catastrófica, pero solamente es un momento. Llega el momento en el que van a haber personas así como ese periquito que llegó a mi vida en ese momento a asustarme y llegó prácticamente solamente a hacer ruido, pero no a lastimarme, sino solamente a hacer ruido, y yo me imaginé otras cosas. La soledad es así, como estás tan solo, e incluso habiendo gente a tu alrededor, o muchas veces tu familia misma que te ama y mostrándote el amor prácticamente, pero aún así sigues sintiéndote solo. Se siente como una oscuridad que no tiene fin, pero es momentánea. Pero como lo mencionábamos anteriormente, al final de cuentas es tan cruel porque no sabes si en realidad ya va a acabar, aún no acaba, pero es parte de la voluntad de Dios. Y digo cruel porque lo sentimos así, no es que Dios sea cruel, sino que lo sentimos así, lo sentimos sin esperanza, desesperanzador, pero en realidad creo que es necesario y es también significativo para que nosotros podamos encontrar la diferencia en dos tipos de soledad, porque está la soledad que sí causa depresión, que llega a causarnos diferentes problemas emocionales, pero también está la soledad que nos permite poder conectarnos, reconectarnos con Dios. Está esa soledad que puedes venir a aislarte, tomar tiempo para acercarte, platicar con Él, no permitir que nada te distraiga. Entonces son dos tipos de soledades, una tal vez mejor que la otra, pero de igual forma creo que son puntuales para nuestras vidas y que nos ayudan a entender cómo también, aún en medio de la oscuridad y de la soledad, Dios siempre está con nosotros. También está la soledad física y la soledad mental. Sí, claramente. Sí. Es difícil poder también mencionar eso. Y sí. Esto es bien importante. Aquí yo recuerdo por lo menos 2 tipos de soledad. 3 con el que estabas contando. Y sí. En casa... Sí. Ir al baño era de esas casas viejas, ya se imagina. Hacía un montón de ruidos. No había baño en los cuartos. También era en esa casa en la que veníamos de la capital, las casas, pues el baño está en medio de los cuartos y no se camina mucho pero aquí eran unos grandes corredores, una pila al final. ¿Qué recuerdo? Una pila al final, cabal. Normalmente un cuarto de chunches que estaba cerca de la pila, que no decía, ¿y ahí qué va a pasar, verdad? Una bodega. Y cabal se caía algo cuando pasaba. Cuando caminábamos íbamos así valientes, ¿verdad? Para el baño.
llegabas al baño y te apurabas a hacer lo que tenías que hacer y salías corriendo de regreso porque sentías que alguien te iba a agarrar. Sí. Esa es una soledad y que te causa miedo. Pero al final creo que esa es de las soledades tal vez más tétricas, pero que menos daño hacen. Pero también recuerdo en mi época de juventud ir a algún tipo de antros, porque estaba en la capital y no fue de mis mejores momentos. Y sentirme solo, sentirme completamente solo, rodeado de gente, rodeado de amigos, rodeado de todos los que estaban allí. Pero decías, ¿qué estoy haciendo? Y te reías con todos y a veces sentías que como que estabas en medio de una pecera, una película, porque solo escuchabas ruido. ¿Han escuchado cuando alguien les habla y ustedes se han metido a la piscina? Vamos a ser así. Y dices en tus adentros, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. ¿Por qué me vine? ¿Qué está pasando? Esa soledad es muy mala, es criminal. O la soledad cuando te crees que no mereces estar cerca de nadie. Sí. Qué soledad tan esa culpa es tremenda. Sí, y te sientes en un lugar oscuro, como esas noches cuando ibas al baño que no mirabas o que imaginabas cosas. Sí, así te sientes en esa soledad, apartado, alejado. Y si se recuerdan, este tipo de soledad, esta última, es la que utiliza muchísimo el enemigo, muchísimo los cazadores, muchísimo los leones. Siempre buscan a la presa que se queda sola, porque es la débil. Estando juntos, aunque haya oscuridad, no sentimos el terror de la oscuridad, ¿cierto? Pero cuando estamos solos, no sabemos por dónde va a venir el ataque. Y pensaba, qué bonito, Jesucristo lleno del Espíritu se fue al desierto, pero ¿a qué hora le habrá hablado el diablo? ¿A qué horas imagínense, ¿qué hacemos nosotros si el enemigo es el que nos habla cuando estamos solos? O sea, no así como que dice, ¡hala, qué experiencia tan bonita! Y entonces estaba siendo probado y no había nadie más. Él estaba solo. Entonces, esa soledad es difícil, es muy complicada. El asunto con esto es que así como la cita bíblica que tienes aquí dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y yo lo leí en algún lado. Ya creo que ya había internet en esa época y decía, cuando veas que solo hay 2 huellas en la arena, es porque Él te va cargando. Y hablaba de Jesús. No estás solo, Él te va cargando. Y eso es cierto. Ahora nosotros no debemos de creernos esa mentira de que estamos solos. Él está con nosotros siempre. Pero ¿cómo cuesta? Sí hay momentos. Recuerdo en una ocasión venía saliendo de un examen y de verdad me sentía tan solo en 25 de diciembre y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En la capital y todos aquí, mi mamá cumplía años el 24, me debía tener que regresar el 24 porque el 25 tenía examen. Wow. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me gano con esto? Y de verdad, qué tristeza es estar solo, porque ya no podía regresar, ya no había en ese tiempo buses, ya no habían buses para que me regresara. Entonces me iba a quedar solo. Y esa parte es muy complicada. Muchas personas, aunque estén rodeadas de gente, están solas y están pidiendo a gritos. Hacen todo este tipo de... que uno los ve gritando, haciendo caballitos, vistiéndose de manera muy provocativa porque están solos y están pidiendo ayuda. Cierto. Y lo que dicen es, mírenme, no quiero estar solo, le temo, le tengo pavor a la soledad. Necesito esa atención. Sí, eso es tremendo. Me llamaba la atención eso que mencionabas, Moito, porque al final es el reflejo de un vacío interior y un vacío muchas veces emocional. Llamar tanto la atención. Sí, claro, es el reflejo de un vacío emocional y más que emocional, espiritual. Yo en un momento con Dios pude entender algo interesante con esto, y es que muchas veces nosotros relacionamos que el cansancio muchas veces va relacionado al no poder dormir bien o al no poder nosotros conciliar el sueño, pero muchas veces el cansancio general que sentimos en el día a día, el que decimos estoy cansado y dormí bien, me dormí mis 8 o 10 horas pero me siento cansado de la vida. Muchas veces o te sientes solo o te sientes aturdido pero no sabes por qué, no encuentras una explicación por qué. Muchas veces no es cansancio, no es soledad, sino es vacío emocional, es vacío que hay en nuestro corazón y es vacío
porque prácticamente no permitimos tampoco que Dios nos llene, porque llegamos a estar tan vacíos, pero tan vacíos que lo menos que tenemos es espacio para Dios, y se escucha contradictorio. Estamos llenos de vacío. Ajá, pero en realidad no queremos ser llenados por Él, porque al final andamos buscando llenarnos de cosas diferentes del mundo, y estamos al final tan llenos del mundo que no permitimos que Él nos llene a nosotros de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su palabra, que es lo que estamos hablando esta noche. Entonces creo que es importante esto, que podamos comprender que al final de cuentas vamos a reflejar nuestros vacíos en cada acción, en cada emoción, en cada, tal vez muchas veces, ataques de soledad, o muchas veces ataques de enojo, de ira, de lo que lleguemos a tener, de ansiedad. Muchas veces estamos reflejando nuestro vacío. La mayor solución acá es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Incluso en esos momentos de soledad, recordemos todos esos discípulos incluso que menciona la Biblia. Digo discípulos porque eran muchos, y al final de cuentas ellos también pasaron diferentes procesos para también ser esas personas que predicaban y pregonaban el evangelio. También Jesús mismo los pasó, Dios mismo los siguió pasando por el desierto para seguir puliéndolos, y muchos de ellos se llegaron al punto de encontrarse solos. Pablo llegó al punto también de estar en una cárcel y estando completamente solo, tal vez con personas a su alrededor, porque las cárceles tal vez tenían las celdas enfrente, me imagino yo, a la par, y habían personas que por lo menos podían charlar, pero ese vacío podía estar ahí, ese vacío emocional podía llegar a estar ahí. Incluso el mismo enemigo podía jugar un juego bien difícil en sus mentes al decir: tú predicando el evangelio y mira dónde te tiene Dios. Creo que muchas veces llega así también a nuestras vidas. Nosotros no estamos exentos de esto, que al final de cuentas puedes estar sirviéndole a Dios, puedes estar ya conectado con Él, tú teniendo una relación con Él, pero llega eso a tu vida, llega ese momento de soledad, ese momento de vacío, y ¡pum! ¿Qué está pasando acá? Y el mismo enemigo llega y te pone esas mentiras, como bien lo decía Moito, te pone esas mentiras de: estás solo, no tienes a nadie, mira a Dios en el que creías, en el que dabas todo, te abandonó. Creo que son mentiras que nos creemos, pero no son mentiras. Y ese vacío es peligroso también, porque aparte de que te sientes mal, te puede llevar a caer en la depresión. Sí. Y salir de ahí es bastante complicado. Muchas personas es en el momento donde han acabado con sus vidas. Sí, porque a veces sentimos, perdón. No, a veces sentimos que Dios no está ahí. Siento que cuando dicen algo, que Dios nos escucha, pero siento que cuando no sentimos a Dios es cuando más está, solo que está callado. Y ese silencio es cuando más nos estresa, más nos aturde, porque queremos escucharlo, queremos sentirlo, porque nos sentimos solos, pero al final Dios está trabajando en algo. Y aquí hay un escenario bíblico, y a mí me encanta esta historia, la de Elías. ¿Sabían ustedes que aquí dice Elías huyendo al desierto? ¿Sabían ustedes qué había pasado un poquito antes de que él huyera al desierto? Había descendido fuego del cielo y se había echado a más de 400 sacerdotes él solo. Imagínate. O sea, el poder que tenía Elías era, pero tremendo, de repente abrió tremenda tu power, sí. De repente abrió los oídos a esta reina y oyó que estaba diciendo que lo iba a matar. Wow. Y entonces, por escuchar lo que no debía escuchar, sintió miedo y salió huyendo. Y después de este poderoso Elías, de ver caer fuego del cielo, de ver que él había derrotado a 400 sacerdotes y fracción, que él había hecho muchas cosas, o sea, dijo: a ver, échenle agua, échenle más agua, es que se háganle una piscina alrededor y que se llene de agua para que vean que es el poder de Dios. Y dice: Señor, que desciende el fuego para que vean quién eres tú y quién es tu siervo. Todo el mundo vio quién era el siervo. Se va huyendo y en soledad dice: maldito el día en el que viví, en el que nací. Mejor sería que yo estuviera muerto, dice. El mismo que había mostrado el poder de Dios. La gran valentía. La soledad es criminal. Es criminal. Al estar solo él, no había nada más. De hecho, no quería comer y cuervos le llevaban comida, porque él dijo: bueno, me voy a dejar morir aquí. ¿Para qué voy a ir? Para obviamente que me mate entró como en un estado de depresión, podemos decir. Entró como en un estado de depresión. Entonces, la soledad es muy mala. Es lo que les digo. El enemigo siempre va a provocar que abramos nuestros oídos para lo que nos afecta. Si es en cuanto a lo físico, si es en cuanto a lo sentimental, si es en cuanto a lo intelectual, a lo espiritual, a la parte que sea, a lo familiar, nos sentimos solos. Lo que quiere es apartarnos, y en soledad que nos hundamos y nos hundamos y nos hundamos y no podamos salir. No sé si a ustedes les ha, yo creo que sí les ha dado fiebre,
Y cuando sentían fiebre, sentían en un momento esas fiebres que uno se siente que se vuelve chiquito. Yo hasta alucinando termino. Así es la soledad, te sientes tan pequeño que todo es tan grande que no sabes cómo salir. Y esa soledad, esa oscuridad, de verdad que solo en el Señor se puede vencer. Solo Él puede ser luz en medio de nuestra oscuridad. Digo nuestra porque cada uno tenemos diferentes oscuridades, atrevámonos a decirlo así. Cada uno tiene su diferente oscuridad. Tu oscuridad no es la misma de la de otra persona. Entonces en medio de nuestra oscuridad Él es luz. Y qué mejor que su palabra. Su palabra nos la dejó para encontrar nosotros paz, encontrar esperanza, confortarnos en medio de la soledad, confortarnos en medio de la angustia. Entonces creo que debemos de acudir más a su palabra, desempolvar la palabra, quitarle el polvito que ya agarró encima, tal vez las hojas ya se pegaron porque no la hemos utilizado, y es normal, creo que todos nos pasa en cierto momento que nos acomodamos tanto en la rutina que lo menos que tenemos tiempo es para Dios, y es donde más deberíamos de tener tiempo para Él, para buscar y buscar de su palabra para que Él sea luz en ese momento de soledad, en ese momento de oscuridad. La música que deseas escuchar está aquí, en tu frecuencia 107.1 Radio Alternativa. Programación súper especial 24/7. Radio Alternativa. La voz que habla a tu corazón. Radio Alternativa 107.1 FM. El sacrificio que cambió a la humanidad. El momento histórico donde en una cruz fue entregada la mayor prueba de amor. Jesús, el significado del verdadero amor. Romanos 5:8. Alternativa, tu mejor compañía. Popularizado un término que es de los pensamientos intrusivos. ¿Lo han escuchado? Sí. Para quienes no lo ubiques, ¿no? Sí, más o menos. Para nuestra audiencia que no lo ubique, es como tener ciertos pensamientos atípicos sobre algunas conductas. Me voy a confesar un poquito yo aquí. Por ejemplo, yo... ¿Eres la reina de los pensamientos intrusivos o no? La verdad, poquis. Pero, o sea, son bien extraños. Bien, yo, por ejemplo, a veces me dan como... no sé, como manía el jabón en barra. ¿Qué? De que huele tan rico y me da por morderlo. No. Y lo he llegado a morder, de verdad. Sí. Wow. Te pasaste. Sí. Te pasaste desde tu pensamiento. No. Sí, me dominó. Desde tu pensamiento intrusivo. O por ejemplo, cuando tengo algún huevo en la mano, me dan como ganas de apretarlo así. Eso sí no lo he hecho, pero sí me ha pasado por la mente, pero lo he controlado. ¿Cuáles pensamientos han tenido ustedes? Bueno, tal vez no me acuerdo muy bien ahorita uno, pero yo algo que escuché. Se pueden ofender. No. Pero algo que yo escuché que decían, yo me quedé, ¿qué? De que comían barro. Barro. Sí. Y yo a mí me encanta, yo me compro las cositas y me las como, y yo de, ¿qué? Y yo de, no, ¿cómo es posible eso? No te queda pegado. Comen mucho de eso. No te queda pegado en la panza. Sandía con mostaza, eso por ahí. Sí. Es eso, un antojo de sandía con mostaza. No, mi pensamiento intrusivo fue una vez que no me acuerdo dónde estaba en ese preciso momento, pero había un niño que estaba molestando demasiado. Entonces mi pensamiento intrusivo fue venir y agarrarlo y tirarlo a la piscina donde estábamos. ¿Y si no podía nadar? No sé, por eso solo fue pensamiento intrusivo. ¿Crees que no lo hizo? No lo hice. Pero mi mente decía, tíralo. Y después lo iba a salvar, ¿verdad? Pero si no podía nadar. Pero al final ya no sucedió. Creo que ese ha sido mi peor pensamiento intrusivo. Ay, no, y a mí me da pena. No, yo una vez estaba jugando con alguien, no voy a decir su nombre, y estábamos en una pared pequeña, digamos de 1.5 metros la pared, y tenía de esas tejas, pero no de esas tejas que hay ahora así onduladas, sino unas tejas gruesas que habían, gruesas como 1 pulgada. Y dije yo, ¿qué pasa si con mi carrito empujo la teja y le cae en la cabeza? ¿Qué pasaría si? Que se rompe más fácil. Se muere. Y la teja se rompió más fácil.
O sea, sí probé. O sea, no se quedó solo con el pensamiento. No. Una vez estaba con alguien a la par y dije, ¿qué le pasa a la piel si le apago un fósforo que está encendiendo en la pierna? Y mejor no les cuento. Entonces, sí. Entonces sí, esa parte sí es complicada. Es complicada, sí. Ahora, hay otros pensamientos que acá no son típicos, pero que a mí sí me encanta. Es, si yo veo mantequilla de maní y jamón, es una combinación que buena. Me muero por ella. Es muy buena. Me quiero comer mantequilla de maní y jamón. La hice una vez sin querer queriendo, diría. Sí, y me encanta. Pero y sí, casi todo el mundo hace los ojos que hicieron así. ¿Qué? Pero sí es muy rica, de verdad. Es bueno. Igual si combinan queso crema con mantequilla de maní, es muy buena. Sí. Excelente combinación. Es parecido a los que combinan la galleta Oreo con. Ay, pero eso es rico, eso es otra cosa. Hay niveles. Sí. Es parecido. No. Otro pensamiento intrusivo que tuvimos una vez con unos muchachos en el colegio es que ¿qué pasaría si agarramos esta piedra y la tiramos del otro lado del tapial? Ajá. Y sí lo hicimos. Pues, la cuestión es que gracias a Dios le cayó un carro. Gracias a Dios no le cayó una persona, sino le cayó un carro. Al siguiente día llegaron a quejarse al colegio. Qué bonito. Ya sabemos qué tipo de personas era que hay en el colegio, ¿verdad? Pero como fue en grupo que lo hicimos. Yo no la tiré, pero sí como que empujamos a que lo hiciera la persona. Parecía de aquellos que le estaban diciendo a aquel niño que se comiera el pastel de chocolate. Bruce. Ajá, sí. Ahí estamos, pero nadie supo al final porque nadie nos vio en ese momento. Yo sí sabía, pero ese fue mi pensamiento intrusivo, también más oscuro que nadie lo sabía hasta el momento, diría yo. Bueno, pues ¿qué pasa cuando este tipo de pensamiento nos controla? Yo veía un video donde se preguntaban si es que el diablo puede sembrar en nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Sembrar en nosotros. Sí, rotundamente puede. Ideas, sí. Cosas. Puede. Creo que al final nosotros se lo permitimos, diría yo. A veces nos dejamos también controlar, o sea, es como que nos damos, o sea, incitamos a que pasen esas cosas. Hacemos concesiones, sí. A eso vamos. La respuesta es sí, el diablo sí puede sembrar en nosotros, pero es como estas caricaturas donde hay un diablillo en un hombro y un angelito en el otro, que el diablillo te dice como hace algo malo y el angelito es tu conciencia que te dice que no lo hagas. Pero para que una semilla tenga frutos, no basta solo con ponerla ya, sino que necesita cuidado, necesita nutrientes, necesita agua, necesita sol. Y es lo mismo que va a pasar con los pensamientos. Cuando el diablo pone un pensamiento en tu mente, no va a pasar nada si tú decides ignorarlo. Pero si tú empiezas a darle cabeza, a ponerle atención y a empezar a actuar sobre eso, es cuando te va a llevar a caer. Sí, y es que es difícil poder nosotros también entender que muchas veces la oscuridad también se va a ver reflejada de esta misma manera. Se va a ver reflejada por pequeños, tal vez podemos llegarlo a decir, pequeños, ¿qué pasaría si? Sí. Siempre llega así, siempre con la duda. La curiosidad mata al gato. La curiosidad, ¿qué pasaría así? What if, no, tremendo esa serie. Sí. Pero creo que es interesante esto, porque siempre es para llegar a una tentación o para llegar a ceder a la tentación, siempre está esa pregunta, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué se sentirá? ¿Qué podemos experimentar? ¿Qué podés llegar a tener? ¿Qué podés, de cierta manera, no sé, algo en específico que puedes conseguir? Siempre se siembra una duda y ahí es donde empezamos a ceder porque nuestra imaginación es parte de. Entonces tú dices, ¿qué pasaría si? Y tu imaginación ya se fue a Júpiter, a Saturno y tú dices, ¿qué pasaría si me convierto en un narcotraficante? Que es muy común ahora acá en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué pasaría si me convierto en narcotraficante? Tendría mucho dinero y empiezas a hacer, tendría un carro, tendría un montón de casas y empiezas a hacer un montón. Igual es la tentación. Llega a tu vida, siembra la duda, empiezas a imaginarte qué puedes alcanzar, qué logras experimentar y cedes. Pero esto es lo curioso. Al final tal vez lo que imaginaste llega a cumplirse. Lo que imaginaste tal vez se asemeja a lo que vas a experimentar o lo experimentas idéntico a lo que imaginaste. Pero lo que no te cuentas es lo que va después de eso, lo que sucede después de eso. Y ahí es lo difícil. Creo que podemos utilizar ese mismo momento en el que Jesús mismo también fue tentado. Recordemos ese momento en el que al final de cuentas siempre hubo un momento en el que él intentaba sembrar duda. Y le decía, ¿y qué pasa si tienes esto?
¿Qué pasa si consigues esto? Démonos cuenta que así como también obra en nosotros hoy en día, obró en su momento hace años atrás la tentación y la duda. Inicia siempre por la duda. Sí. Y es que aquí tienes algo muy importante. Tentación y duda son cosas muy diferentes. La tentación es de parte del enemigo hacia ti. Y la duda es cuando hiciste o pusiste oído a la tentación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Colaboraste. A ver, imagínense esto. Pensamiento intrusivo. Jesús viene y le dice, si eres hijo, ¿será que soy hijo? A ver, piedras conviértanse en pan. Entonces, se lo voy a comprobar. Y aquí viene la concesión. Aquí viene la concesión. A ver, lo vamos a hacer ahora. Vivimos una época de crisis económica horrible. Y entonces dices, y aquí hace la concesión, yo jamás voy a tener hambre cuando sea grande. Voy a tener mucha plata. Y entonces el enemigo dice, ok, ya tenés la duda, ya hiciste la concesión. Y entonces no tienes tiempo, trabajas, no tienes tiempo para tu familia, para tus amigos, para lo demás, trabajas mucho, de repente te casas porque es lo normal, pero no tienes tiempo para tu esposa, pierdes a tu familia porque tú quieres ser alguien millonario. Y cuando te das cuenta dices, ¿por qué mi vida llegó a este punto? Si yo lo único que me dediqué fue a trabajar. Porque hiciste una concesión antes, que tenías un vacío, una duda, un espacio que hubo acá, un pensamiento intrusivo, y entonces te cambia todo tu entorno porque quieres lograr lo que hiciste en ese trato que hiciste en esa ocasión. Y así con muchas cosas, la bebida, las mujeres o los hombres para las mujeres, son concesiones por causa de esa tentación que se convirtió en duda o en un pensamiento intrusivo, porque así es. Y entonces viene y cambia tu forma de ser y te amarra, te quedas amarrado ahí. Y entonces es cuando tú vienes a los pies del Señor, una cosa es pedir perdón y otra cosa es desatar estas cosas, que es la que tenés que estar viendo de no caer en esto, porque estabas acostumbrado a decir, no, esto tengo que cambiarlo, porque ahora soy una persona diferente. Es ahí donde es complicado. Y es que a lo largo de nuestra vida vamos a tener tentaciones de todo tipo. Tentación a robar, tentación a mentir, tentación a ser infiel, tentaciones que vienen disfrazadas incluso. Pero yo creo que a ninguna de ellas es imposible resistirnos. Porque incluso la Biblia nos dice que Dios no nos pondrá una tentación que no podamos soportar. Sí, y rotundamente. Cuando mencionaban esto, creo que venía a mi mente también ese momento en el que por nuestras fuerzas no vamos a poder impedir la tentación, sino es con las fuerzas de Dios. Él mismo lo dejó en su palabra. ¿De qué manera Jesús venció la tentación? Con la palabra de Dios. Venía y le recitaba, no un texto bíblico rotundamente, pero es el reflejo de esto, es tal vez lo semejante a esto, porque era palabra que venía de parte del Padre hacia Jesús, y él mismo de esta manera confrontaba al diablo y le decía, por ejemplo, cuando le decía que las piedras se convirtieran en pan, porque obviamente venía de un ayuno, estaba en un ayuno. Imagínate que hambre, si tú haces ayuno de un día, ya quieres romper el ayuno porque no aguantas el hambre, y él venía de 40 días del ayuno, estando en el desierto. Había hambre seguramente, pero él mismo le responde, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces le hace algo importante acá, le hace ver algo necesario que muchas veces nosotros se nos olvida. Queremos vencerlo por nuestras fuerzas y empezamos como que a reprender y decimos, te reprendo en el nombre de Jesús, pero muchas veces ya no decimos en el nombre de Jesús, sino que solo te reprendo, venimos y acá, y lo hacemos en nombre propio. Se nos olvida que al final no somos nosotros los que tenemos el poder, sino es Jesús, y gracias a su gracia que nosotros podemos conseguir el poder vencer la tentación. Él nos indica algo importante, y no se me olvida a mí esto, y es que cuando hay una tentación, lo que debemos de hacer es huir. Bienaventurado el que huye y vence la tentación, dice la palabra, porque él alcanza la vida eterna o la corona de vida. Nos está pidiendo que huyamos de la tentación, no que batallemos contra ella, sino que mientras podamos, huyamos, así como lo hizo José. José se le presentó la tentación, él la estaba buscando, ni siquiera ideó, ni siquiera hubo dudas, sino que se le presentó así fácil. Pero él lo que hizo fue huir. Hay que aclarar eso, que el hecho de que estemos con Dios y que sabemos que Él nos va a ayudar a superar las tentaciones,
no significa que tampoco vamos a jugar con eso. Sí. Si tú sabes que ir a cierto lugar te va a hacer cosas malas, vas a tomar, te vas a emborrachar o vas a hacer cualquier otro tipo de cosas, ¿por qué vas a ese lugar en primer lugar? La resistencia a la tentación inicia desde el momento que tú en tu casa dices, yo no voy a ir a ese lugar porque sé que ahí hago cosas que no debería. Y es que esa es la cuestión, creernos que ya somos tan hábiles que podemos resistir cualquier cosa. Ya soy el super invencible. Y caigo en el error de creer que nada me va a botar mi fe y me atrevo a hacer cosas que no debía de haberme atrevido. Que no, como tú dices, hay lugares que ni los ángeles camina, decía un predicador antes. Y es cierto, hay lugares que no debemos de estar nosotros y nos metemos por pura curiosidad o como decían bromeando antes. ¿Qué andabas haciendo en la disco? Viendo cómo se perdían las almas. Sí, pues. Entonces, la verdad es que justificamos nuestras acciones y nos las llevamos de santos cuando no debemos de justificar. No debemos de andar diciendo qué es lo que está pasando. No debemos de caer presas de lo que el enemigo nos puso como prueba. Vuelvo otra vez a esto de las concesiones. Si nosotros decimos, a ver, ustedes han visto los hijos más berrinchudos que hay. Los hijos más berrinchudos que hay normalmente están... perdón. Pero son los hijos de aquellos papás que dijeron, es que yo cuando tenga a mi hijo no le voy a pegar, lo voy a amar. Y entonces los malcrían porque hicieron concesiones. En donde ellos se definieron como algo cuando debe de haber disciplina en ciertos momentos. Tampoco es que les estén levantando el polvito a cada rato, ¿verdad? Sacudiéndolos. Pero sí deben de haber momentos de corrección. Pero no, eso no puede ser así, porque solito nosotros nos amarramos con nuestra boca diciendo que debíamos de definirnos de una forma cuando el Señor no nos definió. Y eso es que es en algo sencillo. Y hay un montón de cosas malas que solito nos amarramos. Y esto va a ser una lucha constante de todos los días, de cada momento, porque el diablo siempre va a estar intentando que caigamos en la tentación. Pero tener tentaciones no nos define. Lo que nos define es lo que decidimos hacer con eso. Y para poder resistir, tenemos que estar conectados con Dios. Que cuando la tentación llega a nuestra puerta, la encuentre cerrada porque vamos a estar ocupados en algo que realmente importa. Y llenos de... Inspirando la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa te conecta con Dios. Radio Alternativa. Ocho de la noche con 24 minutos exactos. Continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, hablando del tema de esta noche, oscuridad, y cómo también la oscuridad es necesaria para que podamos evidenciar que existe la luz. Sin oscuridad no podríamos decir que es también parte de la luz, o mejor dicho, es necesaria la luz. No podríamos decir que una es relacional a la otra o es el antónimo de otra. Creo que son no dependientes, pero sí necesarias para que podamos darnos cuenta. Son antónimos, realmente. Son antónimos, claro, pero no son dependientes, claramente. Entonces es necesario... Pues de hecho, fíjate que sí, ¿no? No, porque no necesitas de la oscuridad para que exista la luz. Sí, claro que sí. ¿Cómo lo vas a distinguir entonces? Por eso, es que a ese punto, pero no necesitas que exista. La oscuridad es ausencia de luz. Ajá. Entonces, ahí la diferencia sí existe. Porque necesitas que sea diferente para darte cuenta que es importante también la luz. Necesitas experimentar un momento de oscuridad. Porque si tuvieras la luz siempre, al final no experimentarías. O no tendría razón. O no tendría el porqué la oscuridad. Creo que no vas a valorar la luz. No vas a valorar la luz. Creo que es necesario que hablemos específicamente de esto y que hablemos de una parte importante con esta tal vez analogía que hacíamos, que era necesario darnos cuenta que existe la oscuridad para que aprendamos a valorar la luz. Y creo que muchas veces nosotros en nuestras vidas llegamos a acostumbrarnos tanto a pecar, a cometer errores, tal vez a fallarle a Dios, que al final nos acostumbramos y ya no es algo que nosotros digamos, bueno, le falla a Dios, hay otra oportunidad. Sí. Y nos acostumbramos tanto a eso
que al final la culpa o el remordimiento o cualquier cosa que lleguemos o el arrepentimiento, no sé lo que podemos mencionarle, ya no llega a nuestras vidas, pero es necesario que haya culpa. Y muchas veces nosotros decimos, es que tengo una culpa enorme que no me deja ni dormir, que no me deja ni descansar, pero le echamos tanto la culpa a esto, pero es necesario, porque sin culpa, si ya no hay culpa, creo que estamos mucho más perdidos. Si no hay remordimiento, si no hay de cierta manera arrepentimiento, o no hay algo ahí que está sucediendo que nos haga sentir mal por lo que hicimos, tu conciencia, al final no, creo que no estamos tan bien. Creo que es necesario que experimentemos la culpa, que experimentemos el remordimiento, o que esté en nuestra propia conciencia. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, diciéndonos, mira, esto que hiciste es mal, tenés que corregirlo, tenés que mejorar, tenés que venir y confesar tu pecado. Pero cuando llegamos al punto de acostumbrarnos tanto, el Espíritu Santo como que ya no está en nuestras vidas, ya no nos redarguye de pecado porque nos acostumbramos mucho. Tal vez podría llegar a ser necesaria, pero no es que sea buena. No es buena. Porque la culpa te puede llegar a destruir. Lo que pasa es que la mente es demasiado poderosa. Por ejemplo, le damos poder. Las personas que tienen ansiedad o ataques de ansiedad los atacan con 1000 pensamientos a la vez. De culpa. Ajá, y obviamente no les están diciendo cosas lindas, ¿no? Le están diciendo puras cosas de que es la peor persona, hiciste algo malo, etcétera, etcétera. No tienes perdón de Dios. Ajá, y no los dejan en paz. Aquí hay algo importante en esto. Creo que tenemos que, no sé si les ha pasado, para que entendamos qué es el acostumbrarse a la culpa. Sí, a la culpa. ¿Alguna vez fueron, pues que aquí ya no, pero alguna vez fueron a algún cine que la salida era hacia la calle o hacia un lugar donde había luz? Uno está en el cine, cuando uno llega al cine hay mucha luz, ¿verdad? Aquí en Chiquimula hay mucha luz, entramos al cine y los primeros pasos que damos tenemos que esperarnos a que nuestros ojos se aclimaten a la luz que hay, porque si no vamos a dar vuelta de gato con todos los poporopos, porque nos vamos a pasar porque no vemos. Sí. Pero cuando ya estamos a media película, vemos todo. Vemos hasta los pies, vemos todo normal porque ya te acostumbraste a la ausencia de luz. Con la poca luz que hay, así vives. Y así es el ser humano. Primero sí te sientes que quedaste en una oscuridad, pero después empiezas a ver, aunque no mires bien, ver y te acostumbras y ya está lo normal. Y cuando viene el arrepentimiento, cuando te hacen entender de que si estás mal, esa luz no te deja ver, es cegadora. Y esa es la diferencia, que cambia tu entorno, cambia tu forma de pensar, tu forma de ver, pero completamente, así como diría el dicho, de la noche a la mañana. O sea, estás en la mera oscuridad y cuando te das cuenta estás al mediodía. Es como cuando estamos en la casa o en nuestra habitación haciendo trabajos. Dieron las 10, 11 de la mañana y salimos y apenas miramos porque nuestros ojos se acostumbraron a esa penumbra. Así es el pecado, te acostumbras. Si no estás confesándolo, y recordémonos que arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Te equivocaste, este no es el camino, Señor, me arrepiento, y cambias completamente de dirección. No es sentir culpa, que ahí es donde empiezas a sentir culpa por esto y no te arrepentiste y sientes culpa por lo otro y no cambiaste tu vida y sientes culpa por lo otro, te hundes. Y son como piedras y estás nadando. Si sigues sumando piedras, va a llegar un momento que no vas a poder flotar y te vas a ahogar. Y eso es lo que pasa con la culpa, si la culpa no tiene arrepentimiento. Te acostumbras a nadar hasta que te ahogas. Hasta que se te acaban las fuerzas. Sí, qué importante verlo desde este punto de vista y darnos cuenta que al final abusamos de la gracia. Sí. Abusamos de la gracia porque la gracia se nos da claramente con el fin de que no merecemos algo, éramos indignos para merecerlo, pero al final nos acostumbramos a lo que mencionabas, al entorno, al tener muy poca luz y a vivir de esta manera, que al final todo el día, claramente sí, su misericordia se renueva cada mañana y es el mensaje para ti hoy, que puedes hoy recibir de su amor, aún así en medio de la oscuridad recibir su luz. Pero ¿qué pasa cuando ya recibiste de su luz y aún así sigues jugando con esos mismos pecados, como le decíamos anteriormente? Sigues jugando con esos mismos tal vez sentimientos que te llevan a poder pecar, o situaciones que te llevan a poder pecar, y abusas al fin de decir, es que mañana es otro día, mañana vamos a seguir luchando con esto, y nos acostumbramos tanto que al final de tanto decirlo ya ni siquiera lo decimos, sino lo vivimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la otra cuestión con la culpa es que tienes que sostener la culpa
o sostener la mentira es tan pesado, o sea, se convierte como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Te lleva más mentiras. O te pasa, vuelvo con las concesiones, que eso es lo que pasa acá. Como se recuerdan de qué anécdota, qué historia, que seguro ya se las contaron del muchacho que mata a un pavo. No puedo creer. No. ¿Quieren que se las cuente? A ver. Ay, cuento. Cuéntanos. A ver, había una vez un señor que tenía una granja con muchos animales y criaba tan buenos animales que los metía a competencia. Entonces, el muchacho pues ya era un adolescente, ya podía, y ahí en las granjas hay armas, ¿verdad? Por eso de las serpientes y de los lobos y todo eso. Entonces le dijo, papá, ¿puedo probar con este rifle? A ver el pulso. Vaya, mijo, pero no le des a nada que se mueva. Apunta, pon una tulata, vete a algún lado que no vaya a haber nadie cerca y apunta. Y entonces él empezó a disparar y no le daba, de repente le empezó a qué pulso tengo. Después bajaba el rifle y se hacía como que si estaba en una película del oeste y lo levantaba y le di. Y entonces se vio que era muy hábil para el rifle y se aburrió de estarle disparando a cosas que no se movían. De repente vio que algo se movía y se imaginó que era un conejo entre los arbustos y viene y le dio. Y cuando fue corriendo a ver, era un pavo. Pero el asunto es que el pavo tenía un collar que decía pavo reservado para el campeonato de pavos nacional. Uy, no. Y entonces cuando lo vio, lo medio apartó, lo medio enterró y se le quitaron las ganas del rifle. Fue a guardar el rifle y ya no. De repente iban a hacer un mandado. Mira, mi hijo, voy a ir a hacer un mandado. Le dijo, papá, vaya. Al rato el caporal llegó, mira vos, yo también voy a ir a hacer un mandado. Y mira, ahí te encargas de darle de comer a las gallinas, de limpiar ahí donde están los cerdos y de darle de comer a los caballos. ¿Cómo así? Le dijo. Así le dijo, es que tengo que ir a hacer un mandado. ¿Y por qué yo? ¿Te acordás del pavo? Se sintió culpable. Si no crees que pase nada, pues hasta bueno, no tenga pena. Y empezó todos los días a hacer uso de la culpa de él. Y entonces él hacía de todo. Un día se cansó y dijo, no, ya no aguanto más. Se lo voy a confesar a mi papá. Y yo con su papá y le digo, papá, ¿te acordás que empecé a probar pulso con el rifle? Sí. Fíjate que empecé a probar y vi que tenía pulso. Sí, te vi que tenías pulso. Vi que eras bueno para el rifle. Pues un día de repente vi que algo se movía y le disparé. Y tengo que decirte que era tu pavo, el pavo que habías apartado para la competencia. Y le dijo, sí, me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Sí, yo estaba a la par del caporal, le dijo. Y los dos te vimos. Pero como él nunca confesó, empezó a hacer todo lo que el otro le decía para sostener su mentira. Y nosotros normalmente sostenemos nuestra culpa, nuestra mentira, nuestro pecado. ¿Ante quién? Ante Dios. Él nos conoce. Sí, Él lo mira todo. Él lo mira todo, pero no sé por qué nos creemos la mentira de que no y que, Dios no y lo que va a cuidado, saber. y que el teléfono y con clave y lo prestamos y con nervios de que qué va a pasar. Ya viste, ¿verdad? Porque estamos guardando y viviendo esclavos de esto, de esas mentiras y de esas culpas, hasta que sean tan pesadas que nos ahoguen o que las terminemos confesando. Y entonces llega el arrepentimiento. Tremendo eso. Creo que llega y ejemplifica algo importante con esto. Que al final de cuentas el caporal es el enemigo. El enemigo, sí. Es la representación del enemigo acusándonos claramente. Hiciste esto y no vas a tener perdón. Hiciste esto y aún así te seguís acercando a Dios. Hiciste esto y aún así seguís hablando de Dios. Y no me habías dicho que había sido tu compañero, pues. Sí, mamá, es que lo que pasa es que primero fui a otro lado, pero después sí fui con mi compañero y con él fuimos. Y la mentira se hace más grande y cada vez más grande. Más grande. Y se le añade más cosas. Y después, ¿cómo te hace recordar para sostener todo eso? Sí. Y el enemigo sigue utilizando el pavo que te echaste. El mismo pavo que Dios ya sabe que te lo echaste, pero se lo seguís escondiendo. Y qué complicado es cuando le añadimos más y más. Y el diablo tiene más cosas para seguirte culpando de más y más. Y se termina volviendo en una maleta muy grande, cargada de cosas que tenemos ocultas, cosas que aún no se las revelamos a Dios, cosas que aún no se les decimos incluso Él sabiéndolo. Él ya lo sabe, pero Él está esperando esa acción nuestra de llegar delante de Él y decirlo. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y creo que eso es importante. Nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios
para que Él nos dé su gracia nuevamente, nos dé su perdón y nos apartemos. Como decías, es un cambio de 160, no de 360 grados, sino que de 180, perdón, 180. 180, yo ya dije, no, se me chispoteó. 180 grados. Sí. No volver al mismo lugar. No. Porque muchas veces hacemos el cambio, pero volvemos a caer en un lugar. Hacemos de 360. Damos la vuelta y regresamos al mismo lugar. O de una manera disfrazada, sí, porque nos gusta. Entonces, era con intención. Hay que tener mucho cuidado con eso y darnos cuenta que van a haber cosas en nuestras vidas que no nos conviene, que no debemos de escucharlas y que debemos de renunciar a esa culpa. ¿Cómo? Entregándole todas nuestras cargas a Dios, entregándole todos nuestros pecados, confesándolos delante de Él, y Él nos ha dicho que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos quiere limpiar, Él quiere permitir que haya un cambio en nuestras vidas, pero quiere también un requisito importante, que es tener un corazón contrito y humillado. Él le encanta la humildad. Dios siempre se desarrolló y envió a su Hijo para que se desarrollara en un ambiente sumamente humilde. Él no puede estar en un lugar donde hay gente orgullosa, donde el orgullo nace en su corazón, donde el orgullo mora en su corazón. Él necesita a personas humildes. Es por eso que necesita un corazón humilde y humillado delante de Él, que reconozca que se equivocó y que tiene la culpa, para que así mismo pueda aceptar y así mismo recibir el perdón de parte de Dios, ese perdón y esa gracia que solamente viene de Él. Así que de esta manera queremos presentarte esta llamada de emergencia. Queremos invitarte a que hoy puedas renunciar a toda esa oscuridad que puede estarte atormentando. Tal vez fue la oscuridad de la soledad, tal vez de la confusión, tal vez de la tentación o del pecado, de la culpa. No sé qué tipo de oscuridad hoy mora en tu corazón. Como lo mencionábamos, cada quien tiene su tipo de oscuridad, pero siempre hay una sola luz para cada tipo de oscuridad, y es la palabra de Dios. Es Dios, y Él quiere ser luz en medio de esa oscuridad y darte vida eterna. Así que no te despegues. Esto es el 911. Préstale mucha atención. Es Dios hablando a tu vida. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Auxilio. Necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? La oscuridad se manifiesta en nosotros de tantas formas. Y lo malo de esto es que normalmente la oscuridad también trae soledad. No nos damos cuenta de la oscuridad cuando estamos con los amigos, con risas, cuando estamos celebrando, cuando estamos haciendo algo. Pero cuando estamos en soledad, entonces somos apartados y somos presas del miedo. Somos presas de la angustia, somos presas del rencor. La oscuridad puede llenar tu corazón de cosas que no deben de estar en tu corazón. Pueden hacer que tu vida se convierta en un valle de desesperación, en un valle en donde no encuentras solución a nada. La verdad es que cada uno de los que estamos hoy en día estamos tan conectados. En una manera tan instantánea podemos decirle a alguien: hola, ¿cómo estás? Y esperar segundos para que conteste. Y pareciera que estamos más cercanos que antes. Podemos ver en video a otra persona, pero cuando se acaba ese video, esa videollamada, vuelves a sentirte solo. Te estás acostumbrando a relaciones artificiales. Te estás acostumbrando a vivir en soledad. Los apartamentos cada vez se vuelven más pequeños y cada vez deben de ocuparlos menos personas, porque cada vez estás más solo. Estás lleno de personas, rodeado en oficinas grandes, en trabajos en donde hay cientos de personas, pero estás solo. La soledad es tan oscura. La soledad trae tanta angustia, tanta depresión, que entonces tú encuentras razones para dejar de existir, para entristecerte, para hundirte, para buscar cosas que te animen de manera instantánea, ¿sabes?
Entonces tu cerebro busca esos alicientes en donde, con algo que tomas, con algo que inhalas, con algo que pruebas, te sientes eufórico y crees que la euforia es la felicidad. Pero solo trae más oscuridad. Y cuando pasa el efecto, entonces te sientes aún más hundido. Te sientes como en aquel abismo en donde estás cayendo. Cuando David decía, tu vara y tu cayado me infunden aliento, era porque las ovejas caminaban por senderos en donde ya no podían regresar. Era tan empinada esa montaña, tan empinada esa casi pared, que no podían volver, no podían bajar, no podían saltar, porque si saltaban caían al abismo. En muchas circunstancias tu vida se vuelve así. No sabes qué hacer. Ya hiciste de todo y cada vez te quedas en un lugar con mucho más riesgos y peñascos hacia abajo que van a destruir tu vida. Y entonces él dice, tu vara y tu cayado, esa parte redonda del cayado en donde sujetaba a la oveja y la sacaba de ese lugar. El Señor está listo para rescatarte, pero el enemigo quiere hacerte creer que estás solo. Salmo 142 dice así, mi Dios, a ti elevo mi voz, para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz, para pedirte compasión. Señor, te estoy pidiendo que me ayudes, que tengas compasión de mí. En cuántas ocasiones pareciera que eres como aquellos payasos que trabajan con una sonrisa pintada, pero cuando llegas a tu casa, esa sonrisa se borra y solo vuelve a traer más amargura a tu corazón. ¿Cómo estás? Estoy bien, aquí mejor, estoy pensando comprar esto, fíjate que estoy en este proyecto, en lo otro, pero estás diciendo lo que sueñas o lo que estás haciendo, pero no en el estado en el que tú estás, porque solo estás tratando de mostrar una imagen que no eres tú. Cuando me siento deprimido, dice el Salmo, a ti te hago saber lo que me angustia. ¿A quién le haces saber lo que te angustia? ¿A la soledad? ¿A esas cosas que inhalas o tomas para sentirte bien? ¿A algún amigo que solo te dice, no hombre, no estás solo, hagamos esto, hagamos lo otro, salgamos de fiesta, vas a ver que después de que siempre te sientes angustiado? Pero David le dice, tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. Hay muchas personas que te hacen sentir que estás en trampas, que te dijeron sí, por aquí es, hasta que se sirvieron de ti, te utilizaron y entonces te sientes tan vacío porque solo sacaron lo que querían, pero cuando ya no tienes, ya no puedes aportar, ya no pueden disfrutar contigo, entonces solo era una trampa en donde te dejan solo. Mira bien a mi derecha. Nadie me presta atención. No hay nadie que me proteja. A nadie le importo. Esto decía David al Señor. Pero parece tan familiar porque en muchas ocasiones lo decimos al aire. O le decimos a personas que no nos escuchan. O lo decimos a nuestra misma soledad. Esa consejera que para nada es buena. Que te dice, si a nadie le importas, entonces ¿qué estás haciendo en la vida? Si nadie quiere protegerte, es que no le vales, no vales a nadie. Si nadie te presta atención, es que no tienes ningún valor para ninguno. ¿Qué estás haciendo entonces? Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. En este mundo, tú eres todo lo que tengo. Y hoy quiero decirte, Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que puede llenarte. Él es todo lo que hay para hacerte feliz. No necesitas nada más. Él es todo lo que te va a dar la paz. Él es todo lo que te va a dar el amor. Él es todo lo que te va a llenar de satisfacción. Tú fuiste diseñado para Dios. Y Dios sabe cómo llenar todos los vacíos. Toda esa oscuridad que está cerca de ti, que te está rodeando, que te está ahogando. Atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil. Libra de mis enemigos, pues son más fuertes que yo.
No necesitas ser fuerte, necesitas pedirle auxilio a Él. Y su fortaleza hará que tus enemigos claudiquen, que no sea efectivo lo que están haciendo para ti, que no logren llegar a ti aunque lo intenten, porque mayor es el que está en ti, mayor es el que puede estar en ti, mayor es el que está tocando a tu puerta, que todo el mundo alrededor tuyo. Sácame de esta angustia para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Todos aquellos que son hijos de Dios harán fiesta cuando tú estés en los brazos del Señor, diciéndole: Señor, me rindo ante ti. Y es que esto es lo importante hoy. Si estás lleno de angustia, de anhelos, de insatisfacciones, de amargura, si estás lleno de odio, si estás lleno de tristeza, si la soledad es lo que te acompaña siempre, si tratas de ahogar tus pensamientos en fiestas, si tratas de ahogar tu tristeza en muchas actividades, pero después de que pasan sigues más vacío, más cargado, más cansado, hoy el Señor quiere darte la victoria. Hoy el Señor quiere llenarte, quiere llenar de su luz tu vida para que toda esa oscuridad ya no esté en ti. Este es un buen momento para que entiendas que fuiste diseñado para Él, que Él te pensó y te amó y te está llamando y pagó el precio mayor, su vida misma en su Hijo único, para pagar por ti. Aquel que dijo: sí, es cierto, él se confundió, él pecó, él probablemente hizo cosas malas, hasta robó, mintió, no sé cuánto puedas creer que hiciste, pero por todo, Él pagó por ti. No estás solo, Él está contigo. Y en esa angustia, en esa soledad que tú crees que tienes, Él está allí a la puerta llamándote. Él quiere estar contigo y hacerte sentir el calor de su amor, de su poder, de su pasión por la vida y hacerlo justo en ti, para llenarte de gozo y de alegría. Este es un buen tiempo en donde, cuando el mundo te dice que la depresión es lo común, el gozo está para ti, la alegría está para ti, la virtud está para ti, el Señor está para ti. ¿Por qué no haces una oración conmigo y le dices: Padre, he luchado y he buscado de mis maneras y mis formas encontrar la felicidad, encontrar la satisfacción, sentirme único, sentirme especial, pero siempre el mundo me hace sentir que no soy suficiente, o que estoy vacío, o que no valgo la pena. Pero ahora entiendo que en ti sí valgo la pena, tanto así que mandaste a tu Hijo para morir por mí. Tanto así que me amaste y me conociste desde antes de la fundación del mundo. Tanto así que, a pesar de todos los pecados que pude haber cometido, tú sigues amándome, Señor, esperándome para darme la vida que planificaste para mí. Por eso hoy, Señor, me acerco ante ti y te pido perdón por todas aquellas equivocaciones, por todo lo que dije creyéndome suficiente, pero que ahora me doy cuenta que solo estaba cayendo en una trampa, en un pozo sin fin, en donde la angustia llenó mi vida, la insatisfacción, el odio, la pena, llenó mi corazón. Por eso es que hoy, Señor, te ruego que entres a mi vida, que me perdones, Señor, que hagas efectivo ese pago que hizo Jesucristo en la cruz por mí, para que pueda tener, Señor, la plena confianza de que estoy en ti, que estoy inscrito en ese libro de la vida y que puedo ser ahora llamado tu Hijo. Gracias, Señor, por llenar de luz mi vida y por hacerme sentir amado, especial y único en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si te sientes afligido, habla con Dios. En Él encuentras refugio y respuesta. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. Y luego este 911 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Por eso llegó el momento
de despedirnos, llegó el momento de decir adiós. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por acompañarnos esta noche de lunes en Sin Miedo al Éxito. Te agradecemos a ti que estuviste al pendiente de nuestra programación y también te invitamos a escucharnos el día miércoles. Volvemos con más de Sin Miedo al Éxito a partir de las 7 de la noche y también toda la programación de Alternativa que arranca desde las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. de la noche. No te lo puedes perder y también una invitación súper especial a escuchar cada programa en diferido a través de las diferentes plataformas. Nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en diferentes plataformas de streaming de música como los podcasts en Sin Miedo al Éxito, también YouTube. En cada mañana en YouTube también nos puedes encontrar. Entonces, si no escuchas este programa, lo vas a poder estar escuchando entre unos cuantos días, aproximadamente unos 3 a 4 días los puedes estar escuchando en Spotify. Así que no te lo puedes perder, no hay excusas para poder perderte Sin Miedo al Éxito y también todos los programas de radio alternativa. Asimismo, un agradecimiento especial a Moito que nos acompañó esta noche. Gracias, Moito. Siempre es un honor y es un gusto estar con ustedes y aprender y disfrutar siempre de lo que la juventud tiene ahora. Así es que buenísimo. Ya saben que todas las veces que pueda, pues aquí estaré. Gracias, Moito. Muchas gracias. Gracias por hablar juntos hoy de oscuridad. Sí. La oscuridad. Hablar de los apagones, hablar de cuando se va la luz. Sí. De los gritos. De los gritos. De los gritos, del pequeño grito que se echaron por ahí, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, Moito. Y bueno, nosotros debemos de irnos. Así que si estás por descansarte una feliz noche, si estás por cenarte una feliz cena, y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, estudiantiles, familiares, laborales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Y ¿Estuvo si estás contigo? en época de exámenes, Ay, no. No está ampare por dos. Estamos. Ya el viernes se acaba el sufrimiento. no. Para mí. No. Pero bueno, estuvo contigo Jair Ramírez. Gisela Argueta. Moisés Méndez Jr. Y Andrea Ramírez. Y bueno, yo te presento a mi mejor amigo. Algunas veces aparece, otras veces no. Hoy tal vez sí, así que él es Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.